Hola, soy Juan Mancera y en esta lección veremos más a detalle a qué se refieren las decisiones de financiamiento de las empresas, los diferentes tipos que hay y cómo es que una empresa puede decidir cuál le resulta más conveniente. Así que vamos a ello. En la lección anterior mencioné que era importante familiarizarnos con las diversas fuentes de información que hay para estar al día del mundo corporativo. En caso de que no lo hayas visto, bueno, te las muestro aquí nuevamente. Recordemos las cuatro categorías que representan los tipos de decisiones a los que se enfrenta una empresa. Esta vez nos vamos a enfocar en las decisiones de financiamiento. Recordemos un concepto clave, financiar. Algunas observaciones importantes sobre este concepto son que, en primer lugar, quien presta entrega su dinero durante un tiempo a otra persona para que ésta lo ocupe de una manera más productiva. Para esto lo hace a manera de inversión, pues la intención que tiene es obtener un interés a cambio de ese préstamo, con lo cual su dinero inicial se incrementa. Por otra parte, quien recibe el dinero lo utiliza también para invertir en sus propios proyectos, que de entrada son más productivos que los de la primera persona. El problema es que al no tener suficiente dinero para invertir, tiene que pedir prestado, con la esperanza de que pueda hacer que ese dinero crezca lo suficiente para regresar el préstamo, más una cantidad de interés y además de eso generar una ganancia para sí mismo. Y una última nota es que al proceso, medios e intermediarios que existe para reunir a quienes tienen recursos para prestar, pero no los medios para crecer su dinero por su cuenta, y a quienes sí tienen esas oportunidades productivas, pero no el dinero, eso es el sistema financiero. Ahora que tenemos mejores nociones de lo que es financiar, veamos algunas de las formas en las que las empresas pueden hacerlo. En primer lugar, están los distintos tipos de deuda. El que quizás no sea más familiar a muchos es el crédito de la banca comercial. Sí, el mismo banco nos da una tarjeta de crédito o una hipoteca. Y generalmente también este tipo de bancos otorgan préstamos a empresarios pequeños y medianos para que puedan crecer sus negocios. Quizás incluso tú como persona utilices este método de financiamiento para tus propios gastos, para tus inversiones o tus negocios, o quizás conozcas a alguien que ya lo hizo. En tal caso, habrás escuchado hablar de que este tipo de crédito puede ser algunos cuantos años y que la tasa de interés que te cobran por ello suele cambiar conforme las condiciones del préstamo también cambian. Por otra parte, tenemos la deuda de la banca de inversión. Cuando las empresas crecen mucho, ya no es suficiente para ellas un préstamo comercial, necesitan mucho más dinero que eso para seguir creciendo. Una opción es un préstamo sindicado, que a pesar de sonar complicado, es esencialmente un préstamo en el que muchos bancos se unen para financiar un solo préstamo, y con ello disminuyen el riesgo que conlleva hacer préstamos tan grandes entre varios actores. Sin embargo, cuando se trata de las grandes empresas y de los grandes corporativos, realmente nos queremos enfocar en la emisión de bonos. Este es el tipo de deuda más ocurrido cuando se necesita juntar una cantidad enorme de dinero. Esto debido a que para los bancos suele ser imposible prestar sumas tan altas o es muy riesgoso, y los bonos resuelven ese problema. Aquí podemos ver dos noticias de empresas que emitieron bonos. Bimbo, hace un par de años, con lo que recolectó 600 millones de dólares, y América Móvil, que recaudó 1.000 millones de dólares con un bono a 10 años. Cuando una empresa emite un bono, miles de inversionistas distintos pueden adquirirlo, con lo cual otorgan una fracción más pequeña del monto que la compañía necesita juntar, y con ello el riesgo de que la empresa no les pague ya no recae sobre un solo prestamista, sino sobre muchos de ellos. Y los bonos pueden hacer algunos pagos regulares al tenedor. A esto se le conoce como cupones, y al llegar a su fecha de vencimiento habrán regresado al inversionista su dinero inicial más una fracción de interés. Y la otra gran fuente de financiamiento para las empresas que requieren mucho dinero son las ofertas públicas iniciales, UOPIs, o por sus siglas en inglés IPOs. Dos empresas que recurrieron a este medio de financiamiento recientemente son Fibra E Sinfra, la cual emitió acciones y con ello logró recaudar 477 millones de pesos, y la brasileña Nubank, que causó gran sensación por ser una de las alternativas más importantes a la banca tradicional, tal que más de 800.000 personas adquirieron sus acciones. Cuando una empresa emite acciones por primera vez, se dice que se hace pública o que sale a bolsa. En una OPI se emiten muchos certificados de posesión de una empresa, con lo que el tenedor se hace acreedor de una fracción de la empresa. Y cualquier inversionista puede adquirirlos. Y al adquirirlos esperan incrementar el valor de su inversión conforme el precio de la acción se incrementa, o conforme la empresa le paga dividendos por poseer esa acción. Por otra parte, las empresas también pueden hacer más de una oferta pública, y cuando sucede así se les conoce como ofertas públicas subsecuentes, UOPS.
Una empresa que hizo esto hace poco es Archaea Energy. Y por otra parte, al contrario de hacer una oferta pública para comprar acciones, también se puede dar el caso de que lo que quieran es recomprar las acciones que ya habían emitido, como es el caso de Aeroméxico. Las OPS son menos comunes que las OPI. Esto debido a que diluyen el valor de los accionistas, por lo cual las empresas que ya han tenido una oferta pública inicial suelen considerar como opción antes a la deuda. Este proceso de dilución se refiere a que como emitir más acciones incrementa el número total de acciones que hay en circulación de una empresa, su oferta es mayor que la demanda que hay por esas acciones, y eso baja su precio, lo cual afecta a los primeros inversionistas que decidieron invertir en el dinero o que adquirieron acciones, pues se reduce el valor de su inversión. Aunque es menos común, es importante saber de la existencia de los financiamientos intermedios, que también se les conoce como capital mezanín. Empresas como Creditas o Haber han optado recientemente por un tipo de capital mezanín, llamado deuda convertible. Estas son formas de financiamiento híbridas entre deuda y capital y son comunes entre empresas grandes, pero con menos solidez financiera que los grandes corporativos. En el caso de la deuda convertible, el prestamista al vencimiento tiene dos opciones: recuperar el monto original que invirtió en la empresa o bien, si es que le conviene, en vez de recuperar su dinero puede optar por obtener una participación o acciones en la empresa. Finalmente, hay otros métodos de financiamiento que son especialmente importantes para los emprendedores y las startups. En primer lugar está el capital de riesgo, en el cual los inversionistas de alto poder adquisitivo o de fondos de inversión adquieren una parte o la totalidad de empresas pequeñas con gran potencial, esperando que con el paso del tiempo estas crezcan mucho y su inversión se incremente significativamente. Otro método que también ha cobrado mucha importancia recientemente entre las startups es el financiamiento colectivo o crowdfunding. A través de plataformas generalmente digitales, las empresas ofrecen sus productos o servicios antes de lanzarlos al mercado a todo tipo de inversionistas y consumidores, quienes de forma anticipada y exclusiva pueden obtener mejores precios o mejores condiciones de compra al financiar los proyectos a través de este medio, crowdfunding. Y el punto más importante, y que espero que ya te hayas preguntado para este punto, es ¿cómo sabe una empresa si es mejor financiarse con deuda o con capital? Bueno, todo depende de dos principios. En primer lugar, las empresas no optan por uno u otro del todo, sino que hacen el esfuerzo por encontrar el balance óptimo de modo que se maximice su valor. El otro principio es el tipo de deuda adecuado. Seguramente notaste que cada tipo de deuda tiene sus características, y esto se debe a que están diseñados para empresas diferentes, a empresas de diferentes tamaños, de diferentes industrias, de diferente salud financiera, etc. Al final del día, las empresas en primer lugar se van a financiar con los medios que tienen a su alcance, y luego van a comparar el costo de cada medio de financiamiento contra su capacidad para generar ganancias y realmente hacer valer esos préstamos. Finalmente van a optar por la opción que les ofrezca las mejores condiciones para tomar la mejor decisión. Condiciones como la tasa de interés, el plazo, el monto que le presten, etc. Espero que esta lección te haya ayudado a entender mejor cómo es que las empresas enfrentan sus decisiones de financiamiento, los medios que tienen para hacerlo y los criterios que consideran para llegar a la mejor opción. A continuación veremos más a detalle las decisiones de negocio y de políticas de accionista. Así que nos vemos ahí.